Le invito a que se ponga de pie para leer la palabra de Dios. Proverbios 4:20. Proverbios 4:19 en vez de 20. Vamos a empezar por el 19. La palabra de Dios dice así: el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Gloria a Dios. Ahora sí, tome su asiento, por favor. Mire, hay algo que usted y yo tenemos que saber. Cristo y Jesucristo no es una religión. El que busca a Cristo no busca una religión. Y en este lugar no va a encontrar una religión. Aquí somos hombres y mujeres que buscan tener una relación con el Señor día a día. Que buscan otra cosa de la vida. No es venir a la iglesia. No es pagar un castigo o un pecado por lo que un hombre nos dice, rezando 2 o 3 cosas y uno está limpio del pecado. Eso es mentira. Dice la palabra de Dios que ningún hombre puede perdonar pecado. Yo no puedo perdonar ni mis pecados. Pero Cristo sí viene. Y Cristo sí tiene poder para perdonar pecado. Porque la palabra de Dios dice que el único que puede perdonar nuestra vida es aquel que dio la vida por nosotros. Cristo en la cruz del Calvario sufrió sobre él la carga del pecado de la humanidad. Fue el último sacrificio que se le permitió a la humanidad para cubrir y salvar los pecados. Fue hecho sobre la vida de Cristo. Amén. Cristo pagó con su sangre todo pecado. Hoy en día todo sacrificio, toda mentira del enemigo es para el enemigo se hace, dice la palabra de Dios. Solo Cristo pudo lavar nuestros pecados y solo Cristo es el que puede perdonar nuestros pecados. No hay ningún intermediario entre Dios y el hombre. ¿Sabe eso? Yo no puedo ser intermediario para usted ante Dios, pero Cristo sí. El único es Cristo. En la sangre de Cristo y en el nombre de Cristo usted va a pedir y el Padre le va a conceder, dice la palabra de Dios. Porque tenemos abogado en los cielos y el mismo Señor Jesucristo dijo: lo que pidan y pidan en mi nombre, mi Padre se lo va a cumplir, porque yo voy a estar ahí para pedir por cada uno de ustedes. Así que, mis queridos hermanos, sepa que aquí no se encuentran religiosos, aquí se encuentran hombres y mujeres que quieren cambiar su manera de vivir, que quieren vivir como Dios manda y quieren seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué? En vivir rectamente, en no mentir, en no caer, en no ser estafadores, en ser personas rectas, en ser personas que amen a su familia, a sus hijos, en ser personas que sean honestas delante del Señor, porque cada vez que nos vamos a presentar delante de Cristo, en este lugar, el Señor demanda de nosotros una cosa: ¿cómo nos presentaremos delante de nuestro Señor? Con un corazón sincero y las manos limpias. Un corazón humillado delante de nuestro Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios: el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Y uno en la oscuridad, cuando no ve nada, tropieza, se golpea, tropieza y tropieza. Así es el camino del que no conoce a Cristo. Así es el camino del que está fuera de nuestro Señor.
se golpea y se golpea. ¿Y por qué se golpea en ese camino? Porque dice la palabra de Dios que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Y cuando somos libres, también nuestros ojos son abiertos. Antes vivíamos como en la oscuridad, con nuestros ojos cerrados. Hoy el Señor abrió nuestros ojos, no solamente en lo espiritual, sino en la forma de ver las cosas. ¿Y por qué le digo esto? Porque ahora vamos a hablar también de la forma en que vemos las cosas. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a las que la hallan. Estar atento a la palabra de Dios. Inclina tu oído a la palabra de Dios como algo importante, como algo que vale la pena escuchar, porque la palabra de Dios es sabiduría para la persona y es vida para aquel que la acepta. Inclina tu oído a mis razones. Dice la palabra de Dios, si este pueblo en el cual mi nombre es invocado, dice, se arrepintiese de sus malos caminos e inclinara su oído a mi voz e hiciera lo que yo le mando, entonces voy a obrar milagros sobre ellos, voy a sanar su tierra, van a ver cosas maravillosas, porque vinieron al Dios de reyes, al Dios de Dios y Señor de señores, porque inclinamos nuestro oído a nuestro Señor Jesucristo y no a cosas perversas, a cosas malas, porque hoy es muy fácil inclinar el oído a muchas cosas, a rumores, a chismes, a perversidad, a cosas que no nos llevan y no nos traen bendición a nuestra vida. Escuchamos a quien no tenemos que escuchar. Recibimos consejos de quienes no tenemos que recibir consejos. Son consejos que muchas veces nos llevan a perder nuestra familia, nos llevan a perder nuestro trabajo, nos llevan a perder nuestra economía. Porque son consejos que vienen a la vida de la persona a destruir. ¿Y por qué vienen a la vida de la persona a destruir? Porque esa persona se olvidó de inclinar el oído a lo que era necesario para la vida, que era la palabra de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios y cuando nos olvidamos de escuchar la palabra de Dios y leer la palabra de Dios y creemos que ya la sabemos toda, es en el momento indicado donde el enemigo, el mismo diablo, pone su semilla en nosotros y pone su cizaña. Porque la función del enemigo no es otra más de que usted se pierda. Porque Cristo, ¿qué vino a hacer? Cristo vino a salvar las vidas. Hoy hay muchas doctrinas que enseñan muchas cosas. Que Cristo vino a prosperar, que Cristo vino solamente a obrar milagros. El fin de toda la palabra de Dios es la salvación de su alma. Es que usted sea salvo. Y todo lo demás viene por añadidura, porque el Señor no deja de hacer su obra hasta completarla fielmente. El Hijo de Dios va a ser próspero. El Hijo de Dios va a ser sano. El Hijo de Dios va a ser luz en la oscuridad. Pero el Hijo de Dios, primeramente, tiene que ser salvo. Tiene que ser salvo. Tiene que ser santo. Porque sin santidad nadie va a ver a Dios. ¿Me entiende? Entonces, no podemos inclinar nuestros oídos a cualquier lugar. Tenemos que inclinar a nuestros oídos a las personas que hablen el bien, a las personas que hablen la palabra de Dios, a las personas que están hoy intentando que muchos jóvenes, que muchos hombres, que muchas mujeres cambien su mala manera de vivir, dejen el engaño, dejen la mentira, dejen la traición y caminen rectamente en Cristo Jesús para que ellos también sean salvos. No se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina todo su cuerpo. La palabra de Dios, y el Señor nos hizo una gran promesa,
que en estos últimos tiempos esta palabra iba a estar tatuada a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón. En nuestra mente y en nuestro corazón. Porque muchos nos podemos apartar, pero la palabra de Dios no se aparta de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque en el momento más oscuro de nuestra vida, siempre la palabra de Dios aflora y viene a nuestro corazón para que nosotros nos restauremos con poder y gloria, como nuestro Cristo, solo Él lo puede hacer. Por eso dice, esta palabra, este consejo que yo te doy, guárdalo en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque es vida. Esta palabra es vida a los que la hallan, porque fíjese que no todos encuentran la palabra. Muchos la escuchan y la desprecian. Otros la escuchan y la olvidan. Bien dijo el Señor Jesucristo cuando hablaba de la parábola del sembrador. ¿Cuántas semillas plantaba? ¿Cuántas semillas tiraba? Y era la palabra de Dios la semilla. Y muchas semillas caía en piedras, otra caía entre espinos, otra caía al costado del camino. Gloria a Dios. Y era palabra que unos escuchaban y al rato los deleites, los deseos de este mundo se las sacaba y se las arrebataba. Las que caían entre espinos eran asfixiadas. Esta palabra, y los que caían al costado del camino venían las aves y se las comían. Mi querido hermano, no todo el mundo puede hallar esta palabra. Y esta palabra, los que la hallan, es vida para ellos. Y medicina para todo su cuerpo. Y la palabra de Dios lo compara con esto, porque no hay nada mejor en la vida de un hombre que poder tener vida y poder tener salud. Que poder tener vida en Cristo Jesús y estar bien para poder alabarle y glorificarle. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienen adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y sabe qué? Estos últimos días, de eso estábamos hablando. Con mi esposa veníamos hablando de cómo guardar nuestro corazón. Porque es difícil la vida y es difícil el momento en que todo el mundo está viviendo. ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón? Dice el Señor, aleja de ti la iniquidad de los labios, apártate de la perversidad de la boca, tus ojos miren lo recto. Hoy en día es difícil guardar el corazón de todas las cosas que el enemigo pone sobre nuestra vida. Es difícil guardar el corazón. ¿Vio que yo le dije que vamos a hablar de cómo se miran las cosas más adelante? Porque muchas veces la forma de mirar, la forma en que tenemos de mirar las cosas es la que nos puede guardar el corazón de esa iniquidad y puede guardar nuestro corazón de toda maldad. A veces y muchas veces las maldiciones de nuestra vida entran por los ojos, entran por lo que escuchamos y entran por lo que hablamos. Porque dice la palabra de Dios que lo que entra en la boca del hombre no lo contamina, mas sí lo que sale de la boca del hombre contamina el cuerpo. También dice la palabra de Dios que en nuestro corazón se disputan todos los males y todas las guerras que hay en nuestra vida. Pero también la palabra de Dios nos dice que debemos guardar nuestro corazón. ¿Y de qué la debemos guardar y cómo lo debemos guardar? Mirando lo recto. Dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Y sabe lo que pasa? Que muchas veces desviamos la mirada. Dice,
no desvíes tu camino ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Pero a veces desviamos nuestros caminos. El Señor nos pide que caminemos recto, mirándolo a Él como al invisible. Gloria a Dios. Pero muchas veces nosotros empezamos a ver a los costados. Sí, Señor Jesús. El mismo salmista dijo, por mirar el tesoro que no me correspondía, hubo maldición para mi alma. Gloria a Dios. El mismo David, un día que miró lo que no le correspondía ver, pecó contra su Señor. Y no es que no le correspondía ver, él salió y miró. Pero depende con los ojos que nosotros los miramos a las cosas. Son si nos pueden traer maldición o no. Hoy tenemos muchas cosas que llenan nuestras vidas. Usted abre el celular, abre cualquier aplicación, el diario, lo que usted quiera leer, y lo primero que aparecen son cosas que a usted lo pueden llevar a maldición y a perdición. Son mujeres desnudas, hombres desnudos, cosas que uno tiene que saber de qué manera mirarlo, porque si uno lo mira con otra intención, el mismo Señor Jesucristo dijo, la ley dijo que el que pecare o adulterare contra esta mujer o con el hombre ya es pecado, mas yo le digo, dijo el Señor Jesucristo, que el que mirare a una mujer y la deseara en su corazón, ya pecó, dice la palabra. Entonces, ¿qué pasa con nuestra vida? Si hoy en día todo está lleno de esto, tenemos que guardar nuestro corazón de esas cosas, porque esas cosas no traen bendición a nuestra vida. Tenemos que guardar nuestros ojos, pedirle al Señor que obre milagro en nuestra vida para que cuando miremos no sea con una mirada mala, para que cuando veamos cosas no sean que nos traigan maldición a nuestra vida. Que sepamos que todas esas cosas pueden traernos mal a nosotros. Pero tenemos que estar firmes en Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno está firme en Cristo, el que guarda su vida es Cristo. Pero cuando nosotros nos desviamos para un costado o para el otro, ahí está el enemigo, esperando que nos equivoquemos. Y cuando nos equivocamos, Él viene y nos puede tocar. Y ahí es donde pasan las cosas en nuestra vida. Porque hemos caído, porque hemos flaqueado en la palabra de Dios. Porque hemos flaqueado en la oración, porque hemos flaqueado en la lectura de Dios. Porque nos ha gustado más estar en las cosas del mundo que en la casa de Dios. David tenía un corazón que le agradaba a Dios. Y el corazón de David era agradable al Señor. Y David decía, prefiero un día en la casa del Señor que 1000 días lejos o fuera de ella. Entonces, donde están nuestras prioridades, dice el Señor, ahí donde está tu tesoro, está tu corazón, dice el Señor. ¿Cuál es el tesoro de su vida? Tenemos que empezar a reflexionar en nuestros caminos para que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda del camino, que podamos caminar recto con Cristo. No es difícil, porque no es con su fuerza, no es con mi fuerza, es con la fuerza de Cristo, el que nos ayuda y obra milagro. Pero si usted le aparta de su vida, porque usted prefiere las cosas del mundo, la compañía de la gente del mundo, hacer lo que antes hacía, en vez de buscar de Dios cada día más, entonces no le eche la culpa a Dios por las cosas que pasan. No le eche la culpa al Señor porque se destruyó el matrimonio, porque se vino abajo el trabajo. El Señor quiere lo mejor para usted. Pero los que conocemos a Cristo ya no nos podemos estar como antes estábamos. No podemos hacer lo mismo que antes hacíamos. Hoy tenemos a alguien que mira nuestros pasos. Hoy tenemos un Cristo que ve nuestro caminar y se enorgullece de todo lo que usted hace rectamente. Hoy tenemos un Cristo que nos ayuda en este mundo donde está lleno de envidia, donde está lleno de estafa, donde está lleno de toda maldad. Que el Hijo de Dios camine rectamente, que no haga lo mismo que hace todo el mundo, porque lo que es luz no se puede guardar debajo de un almud, dice la palabra de Dios. La luz entra a un cuarto donde hay oscuridad y todo lo
Y si somos luz, no podemos andar más como antes en la oscuridad. ¿Qué comunión tiene la luz con la oscuridad? Ninguna. Gloria a Dios. Entonces tenemos que caminar como nuestro Señor le gusta que caminemos de forma recta. Que guardemos nuestro corazón de la maldad que hay hoy en el mundo. ¿Y de qué me voy a guardar? Ya estuvimos hablando del pecado. Guarde del pecado, guarde de caer en la palabra, guárdese de todo mal, guárdese de toda estafa, guárdese de todo engaño, guárdese de hablar mal de las personas, guárdese de todas esas cosas, guárdese de que le agraden más las cosas malas que las cosas buenas, guárdese de dar malos consejos. Alabado tu nombre, Señor. Guarde su lengua de dar malos consejos a las personas. Gloria a Dios. No sea que por usted se destruyan familia. Gloria a Dios. No sea que por su consejo alguien caiga. Porque ahí va a llegar a su vida condenación. Y condenación de pecado sobre usted. Porque no podemos pisotear la sangre de Cristo, como dice la palabra. La sangre de Cristo no puede ser pisoteada. Porque fuimos comprados por esa sangre tan preciosa que hoy nos lava de todo pecado. ¿Cómo alguien puede querer pisotear la sangre de su Salvador? Mire, mi querido hermano, aunque a veces la palabra de Dios y este versículo que me encanta, cuando venían los apóstoles, vino Pedro y le decía: Señor, esta palabra es muy dura, todos están yendo. Si quieres tú también te puedes ir con ellos. Porque la palabra de Dios es una sola, trae una sola cosa, bendición a su vida. Y al hombre y a la mujer que lo se haga aceptar. Porque la persona lo primero que hace se enoja con la palabra de Dios. Porque al hombre y a la mujer no le gusta que la palabra de Dios exponga a la luz los males de nuestra vida, las cosas malas que hacemos, Bendito sea tu nombre. los malos comportamientos, todas las cosas que nosotros creemos que hacemos oculto. Gloria a Dios. La palabra de Dios lo pone y lo exalta. El Señor le dijo a David: todo lo que tú hiciste oculta, yo lo voy a publicar, yo lo voy a gritar, yo lo voy a decir, porque el Hijo de Dios tiene que ser recto en todos sus caminos, porque nuestro Padre es recto en todos sus caminos. Gloria a Dios. Hay veces que tenemos falla, hay veces que caemos, pero sabemos que solo en Él podemos confiar para que nos levante. Nadie es perfecto, pero yo le digo una cosa, mi querido hermano: yo no soy perfecto, usted no es perfecto, pero conviene tener temor, Gloria a Dios. tener miedo de defraudar Amén. Gloria a Dios. a aquel que nos dio una salvación tan grande, que primero antes de hacer las cosas, que primero antes de caer, que primero en ese momento donde usted está por dar el sí a algo que no le conviene a su vida, piense y venga a su vida que hay un hombre que lo está mirando, un varón de varones, un rey de reyes, que dio su vida por usted y lo está mirando en ese momento a ver lo que usted hace. Gloria a Dios. Y aunque su corazón diga que sí, su boca tiene que decir que no. Gloria a Dios. Porque con el corazón se va a creer para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Y muchas veces va a venir el pecado y va a venir la maldad. Sí, Señor Jesús. Pero el Señor nos enseñó que cuando nosotros negamos el pecado y nos alejamos, más allá de que estemos tentados, más allá de que estemos ahí a punto de agarrar, tenemos que renunciar al pecado. Amén. Gloria a Dios. Y este va a huir de nuestra vida. Gracias, Señor. ¿Me entiende? Resistir al diablo y este va a huir de su vida. Gloria a Dios. Cristo lo venció para que nosotros lo podamos vencer. Cristo venció al mundo para que usted pueda vencer al mundo. Gloria a Dios. Cristo dio de su paz para que usted pueda tener paz aunque esté viviendo en este mundo. Cristo obró el milagro en su vida y en mi vida. Pero fíjese una cosa: sobre toda cosa guardada, guarda
Pero si se lo entregamos a Cristo, Cristo es aquel que va a poder guardarlo, es aquel que va a poder obrar milagros, dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses 4:7. Gloria a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Gloria a Dios. guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. O sea, no hay excusa, porque a veces no podemos tener fuerza, a veces no podemos tener conducta, a veces no podemos ser lo que Cristo espera. Pero ¿sabe una cosa? Encomendémosle nuestra vida a Dios, démosle nuestra familia a Dios. Muchas veces nosotros no podemos con nuestra fuerza ganar algo, conseguir algo, unir algo que se rompió. Pero Dios sí puede. Y Cristo puede. Sí, Padre Santo. Gloria a Entonces le Dios. entregamos todo eso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Su vida, la vida de